estar teniendo, ¿verdad?, un tema de estudio en este día. Vaya a 1 Samuel capítulo número 7, verso 1. Aleluya. Y vamos a hablar un poquito acerca del avivamiento. Vamos a hablar, ¿verdad?, del avivamiento. Vamos a hablar de lo que se necesita, ¿verdad?, para un avivamiento. Y cómo sabemos, ¿verdad?, que necesitamos un avivamiento. Aleluya. Porque a veces, ¿verdad?, pedimos, ¿verdad?, un avivamiento, queremos un avivamiento, pero no tenemos ni idea de lo que estamos pidiendo ni por qué lo estamos pidiendo. Así que, hermanos míos, vaya al capítulo número 7, verso 1, y vamos a leer, ¿verdad?, hasta el verso número 5. Vamos a leer hasta el verso número 5, y dice: y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Aleluya. Vamos a orar. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te damos toda honra y gloria. Reconocemos, Señor, que no hay un Dios tan grande y fuerte como tú. A ti sea todo honor, te damos todo el loor en esta noche, exaltamos tu nombre y declaramos tu grandeza. Confesamos con nuestros labios que no hay un Dios como nuestro Dios. Eres el Señor de todas las cosas, el único Rey, Dios grande y fuerte. Y en el nombre de Cristo Jesús, en esta preciosa noche, Señor, venimos a ti para rogarte, mi Dios, que esta palabra que hemos leído sea una palabra que hable, Señor, a nuestra vida y a nuestro corazón. Que esta palabra sea una palabra viva que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser y haga efecto en cada corazón y en cada vida. Padre, lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo y juntos decimos amén. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Vamos a hablar el día de hoy acerca del avivamiento. ¿Qué se necesita para un avivamiento y por qué es que hay que pedir un avivamiento? ¿Cuándo es que es necesario, verdad, que la iglesia clame a Dios por un avivamiento? En este pasaje que acabamos de leer en el primer libro de Samuel, vamos a encontrar, verdad, otra vez a un pueblo, verdad, que se ha desviado de la presencia de Dios, que se ha alejado de la presencia de Dios. El pueblo de Israel nuevamente, verdad, se volcó hacia los dioses falsos. La Biblia dice que tenían, verdad, a Astarot, verdad, una diosa del pasado, verdad, de los tiempos de los filisteos. También tenía los Baales, verdad, que eran un montón de dioses, verdad, que habían sido hechos con el único propósito de confundir verdaderamente al hombre, pero que era una adoración que se llevaba a cabo en Babilonia y muchas otras partes, verdad, de aquella tierra, de aquellos tiempos conocidos. Así que estos dioses, verdad, habían hecho mella en el pueblo de Israel, se habían metido en los hogares y las casas, pero se habían alejado de Dios. Y el resultado de todo eso, pues no se dejó esperar. Podemos mirar que hasta el capítulo 7 del libro de Primera de Samuel, encontramos que el arca del pacto, lo más valioso, lo más, verdad, precioso que el pueblo de Israel tenía, resulta que lo habían perdido. Se encontraba en manos de los filisteos, verdad, ya no tenían el arca de Dios entre ellos, y cuando la recuperan no es porque ellos hayan hecho algo para recuperarla, sino porque los mismos filisteos tuvieron que entregarla por causa, verdad, de los efectos e impacto que estaba haciendo el arca del pacto en el pueblo filisteo. Y cuando esta arca es devuelta, no pudieron llevarla hasta Mizpa, sino que la tuvieron que dejar, dice la escritura, la tuvieron que dejar en un lugar que se llama, déjenlo leo porque, verdad, está un poquito, se llama Kiriat Jearim, verdad, ahí la tuvieron que dejar, y ahí se pasó 20 años más. ¿Oyó eso?
20 años, ¿sabe lo que es? 20 años, hermano, es toda una vida, ¿verdad? Es mucho tiempo. Y la tuvieron que dejar ahí porque, hermano, el pueblo estaba totalmente, hermano, alejado, estaba metido en sus asuntos. Pero se levanta un hombre de Dios, Dios levanta un profeta, y este profeta, ¿verdad?, el cual también se conoce como uno de los jueces, pues es Samuel. Samuel, ¿verdad?, viene y empieza, ¿verdad?, a hablarle al pueblo y le hace volver de su mal camino, le hace volver, ¿verdad?, de sus ideas, le hace volver, ¿verdad?, de su idolatría, y vienen ellos de nuevo y, hermano, piden perdón a Dios, y Dios vuelve otra vez, ¿verdad?, a tomarlos y a ver por ellos y a guardarlos de los ataques enemigos. Usted sabe, es un círculo que se repite a través del Antiguo Testamento en muchos de los libros que la palabra de Dios nos muestra. Así que hoy en esta noche vamos a ver cosas muy importantes, hermano, acerca del por qué es necesario volvernos a Dios, por qué es necesario pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé un avivamiento. Cuando hablamos del avivamiento, bueno, le voy a leer el verso 10 y dice, el verso 6, perdón, del capítulo 7, y dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Oyó eso? El mismo pueblo se arrepiente, pide perdón, Samuel los juzga por su pecado, pero en ese mismo momento Dios también extiende su misericordia sobre cada uno de ellos. Amén. Cuando hablamos de un avivamiento, cuando nosotros creemos, hermano, que necesitamos un avivamiento, es necesario, ¿verdad?, que entendamos por qué es que estamos pidiendo eso. Cuando nos damos cuenta que en nuestra vida diaria ya no amamos a Dios como lo amábamos al principio, oiga bien lo que le estoy diciendo, hermano, es necesario que empecemos nosotros a entender que necesitamos, hermano, un avivamiento. Cuando los intereses nuestros terrenales son más importantes para nosotros que las cosas espirituales, es el momento de parar nuestra carrera y pedirle a Dios, hermano, un avivamiento. Quiero que usted vea esto, que es importante. El avivamiento no se pide como un asunto de la iglesia, sino como algo personal. El avivamiento debe de ser, hermano, deseado, hermano, por la persona que se da cuenta, hermano, de su desvarío, o que se da cuenta que está errando el camino hacia la gloria de Dios. Así que cuando, voy a repetirlo, cuando nosotros nos damos cuenta que no amamos a Dios como lo amábamos al principio, ¿se recuerda cómo lo amábamos al principio? ¿Cuántos se recuerdan de eso? Cuando nosotros, hermano, empezamos a darnos cuenta que no amamos a Dios como lo amábamos al principio, que no nos importaba nada más que Él, pero ahora nos damos cuenta que ya eso ya no es igual, es necesario que paremos ahí y le pidamos a Dios que avive nuestro corazón. Amén. También cuando nuestros intereses, ya se lo dije, terrenales, se vuelven más importantes para nosotros que las cosas espirituales, también es el momento de detener nuestra carrera y pedirle a Dios un avivamiento. Cuando nosotros preferimos mirar primeramente la televisión y leer cualquier cosa, menos la palabra de Dios, entonces tenemos un problema. Hay que empezar ¿a qué? A pedirle a Dios que avive nuestro corazón. Cuando no nos dan deseos de orar, aleluya, cuando no tenemos deseos de orar, hermano, no podemos darnos ese lujo. ¿Qué hice? No podemos darnos ese lujo, hermano, de pedirle, de estar pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que sigamos igual. Tenemos que pedirle un avivamiento. Cuando nosotros conocemos la verdad en nuestra mente, pero no la practicamos en nuestras vidas, es el momento de pedirle a Dios, hermano, un avivamiento. Cuando hacemos muy poco esfuerzo por predicarle a los perdidos, cuando tenemos tiempo para todo lo demás, menos para estudiar la Biblia. Aleluya. Cuando usted, hermano, está pasando por estas cosas,
son síntomas que demuestran que necesitamos un avivamiento, ¿sí? Y no podemos, hermano, ignorar estas cosas, aleluya. Cuando, hermano, no nos conmueve ya la predicación de la palabra, cuando la palabra ya no nos conmueve nuestro corazón como lo hacía al principio, debemos de entender que hay algo allí que necesita ser cambiado. Cuando los creyentes están enemistados y no sienten el deseo de reconciliarse, oiga eso. Cuando los esposos y esposas cristianos no están teniendo oración juntos, ese es otro síntoma de que algo está sucediendo mal en el corazón del creyente. Cuando nuestros matrimonios solo coexisten en lugar de estar llenos del amor de Jesucristo en sus vidas personales. Cuando nuestros hijos están creciendo y están siendo moldeados por el mundo delante de nuestra vista y paciencia. Cuando nos preocupamos más por la educación intelectual de nuestros hijos que en la situación de su espíritu, de sus almas. Cuando el pecado es tolerado en la iglesia. Cuando permitimos que el chisme y la crítica y la falta de amor nos domine. Cuando nuestro canto y nuestra adoración en la iglesia está carente de la vida del Espíritu. Cuando nuestro corazón están fríos y nuestros ojos están secos. Aleluya. Cuando nos aburrimos con la alabanza. Cuando necesitamos que haya diversión para venir a la iglesia. Cuando no extrañamos la compañía del pueblo de Dios. Cuando nos pesa dar para la obra del Señor. Cuando no ejercemos nuestra fe en el poder de Dios, aleluya. Cuando estamos más preocupados por lo que otros piensan de nosotros que lo que Dios piensa acerca de nosotros. Cuando el fuego se ha apagado en nuestros corazones y en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Cuando estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de que necesitamos ¿de qué? De un avivamiento. ¿Qué le parece? ¿Necesitaremos un avivamiento? ¿Alguien aquí ocupa un avivamiento? Dígale al que está a su lado, yo necesito un avivamiento. Amén. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos, hermano, que Dios cambie, ¿verdad?, el corazón nuestro. Porque yo siempre lo he dicho y lo decimos, ¿verdad?, en esta noche. Conforme pasan los años, parece como que si nos fuéramos, ¿verdad?, ¿cómo se dice? Pues aclimatando, ¿verdad?, al sistema en el que nos desarrollamos, nos volvemos religiosos, estamos, ¿verdad?, cada día más tranquilos. Parece que en vez de ir para adelante, pues no, ya no vamos ni para atrás, nos hemos estancado en el mismo lugar y no sentimos el deseo ni por avanzar ni por hacer nada. Estamos, ¿verdad?, en una situación como esa. La palabra de Dios entonces nos muestra acerca de lo que estaba sucediendo en los días de Samuel. En los días de Samuel usted va a encontrar que a partir del capítulo número 3, hermano, en adelante, ¿verdad?, Dios hace un llamado a este hombre llamado Samuel, cuando él se encontraba todavía en una edad pequeña, cuando él todavía era un pequeño. Dios hace el llamado, ¿verdad?, para que, ¿verdad?, Samuel se convierta en la voz de Dios, para que se convierta en el hombre, ¿verdad?, que empezaría a llamar la atención del pueblo de Israel. Este hombre llamado Samuel, el cual había nacido de una manera milagrosa de una mujer, ¿verdad?, que no podía tener hijos, lo va a encontrar en el capítulo número 1, y esa mujer se llama Ana. Una mujer, ¿verdad?, que era estéril y la cual tenía un marido que la amaba, pero que tenía dos mujeres por causa de su problema de esterilidad. Y la palabra de Dios dice, hermano, que esta mujer viene a la presencia de Dios, viene al lugar, ¿verdad?, donde se adoraba a Dios. Y ahí en ese lugar, ¿verdad?, ella empieza a clamar, a derramar su corazón, empieza a llorar delante de su Señor. Y dice que entonces Dios escuchó su oración. Y cuando Dios oyó su oración, entonces la palabra del Señor nos muestra que viene el sacerdote, ¿verdad?, y le dice a ella que así como ella ha clamado y ha pedido, así Dios, ¿verdad?, conteste a su petición. Y un año después, ella, ¿verdad?, estaba coincidiendo y teniendo a ese hijo llamado Samuel. Pero ¿cómo se dice?
la promesa de parte de Ana ante Dios para que Dios, hermano, cumpliera ¿verdad? Esta petición, era dura, era difícil. Ella tenía que desprenderse de su hijo. Ella tenía que llevar a su hijo, hermano, al altar, dejarlo en las manos del sacerdote para que puede y sirviese a lo que Dios quisiera, ¿verdad? Dentro del templo. Y la palabra de Dios nos dice que así como ella lo prometió, así lo cumplió. Amén. Llevó a su hijo, lo dejó en las manos del sacerdote Elí, y a partir de ese momento Dios empezó a velar por aquel hijo llamado Samuel. ¿Sí? Así que la historia, hermano, de la palabra de Dios es muy apasionante. Cuando usted empieza a leer, usted se da cuenta de lo maravilloso, hermano, del plan de Dios. ¿Por qué sucedía esto? Pues porque dice la Escritura que estaba tan deteriorada, hermano, la ley espiritual y moral en el pueblo de Israel, que ya cada quien hacía lo que quería. Y me llamó la atención, hermano, porque se parece mucho a nuestros tiempos. Aleluya. Hoy nosotros hacemos lo que nos da la gana. Hoy muchos de nosotros, hermano, sabemos muchas cosas importantes de la palabra de Dios, pero no estamos, hermano, llevándolas a cabo. Estamos haciendo lo que queremos. Pero Dios, hermano, levanta a este hombre para llamarle la atención al pueblo y mostrarle, hermano, su desvarío y mostrarle su error. Y la Biblia dice que uno de los pueblos más cercanos y acérrimos enemigos que Israel tenía eran los filisteos, los cuales estaban de continuo peleando contra ellos. Pero lo que me llama la atención es que mientras ellos estaban alejados de Dios, el que prevalecía en contra de ellos era el enemigo. El enemigo, los filisteos estaban, hermano, arrasando, estaban haciendo mal, y ellos no se daban cuenta de su problema. Ellos no se daban cuenta. Mire, muchas veces nosotros cuando miramos a la gente, y voy a hablar no de nosotros, sino de otras personas, cuando miramos a las personas, muchas veces la gente está viviendo mal, están adorando cualquier otra cosa que no es Dios, pero cuando se viene el problema o se viene la situación difícil, claman a Dios. Y quieren que Dios les responda. Quieren que Dios, hermano, inmediatamente les haga caso. Que Dios atienda a su clamor. Que Dios responda a su necesidad. Aleluya. Pero ¿qué sucede? No nos damos cuenta de nuestra falta. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta que Dios no puede hacer nada porque nosotros estamos viviendo una vida alejada de Dios. Estamos haciendo una vida de pecado. Estamos haciendo una vida, hermano, que no agrada a nuestro Señor. Y entonces, ¿qué sucede cuando eso pasa? O cuando eso sucede, hermano, mucha gente se resiente contra Dios, hermano, se enoja contra Dios y le reclama a Dios. Dios no existe, Dios no es real, porque yo clamé a Él, porque yo pedí a Él, porque yo oré a Él y Dios no me contestó. ¿Se ha oído eso? ¿Ha oído a gente que se expresa así de Dios? Es que yo, ¿verdad? Yo con todo mi corazón vine a Dios. O yo me humillé delante de Dios. Sí, pero el problema no era ese. El problema era que estábamos viviendo una vida mala. Lo primero que Dios espera que hagamos es que nos arrepintamos. Que le pidamos perdón a Dios, que entendamos nuestro error y nuestra falta. Es verdad que Dios está esperando, hermano, que vayamos a Él, pero con la actitud correcta. Aleluya. Y este pueblo, hermano, estaba en esa condición. Ellos decían, al cabo Dios, ¿verdad? No nos escucha, al cabo Dios no nos oye. ¿Y qué sucedía? Había problemas muy grandes, tanto moral, hermano, y espiritual en el pueblo de Israel, que llegaron al punto, hermano, de llevar el arca del pacto a una guerra, pero con una mentalidad distinta de como Josué lo hacía en el principio. Josué no arriesgaba el arca del pacto como si fuera un amuleto. Él no llevaba el arca del pacto en sus hombros como si fuera, hermano, un talismán. Él llevaba el arca porque él sabía que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y era el temor de los enemigos. Cuando él iba a realizar una proeza grande, él se daba cuenta que no era él el que la iba a realizar, sino Dios a través de su presencia, hermano, en aquella arca.
Cuando él iba a cruzar, hermano, el río Jordán, que se encontraba desbordado, lo primero que hizo fue decirle a los sacerdotes que tenían el arca del pacto sobre sus hombros, que pusieran sus pies sobre las aguas. Amén. Y en el mismo momento, dice la Escritura, en que los sacerdotes descienden y ponen sus pies en las aguas, el río, hermano, se detuvo, se parte, y la parte de abajo se seca y todo lo de arriba se empieza a hacer un montón. Amén. Aleluya. Pero el pueblo de Israel, en los días de Elí, dice la Escritura que los hijos de él, hermano, agarraron el arca y la llevaron como un talismán al campo de batalla. La llevaron, hermano, como si se tratara, hermano, de un amuleto, como para que todos vieran que, miren, Dios está con nosotros, aquí está la prueba. Y dice que cuando llegaron, hermano, el problema que había es que los que llevaron, hermano, esa arca no estaban caminando santamente delante de Dios. Aleluya. Los que llevaban esa arca estaban en pecado, hacían lo malo en el pueblo de Israel. Dice que ellos estaban en el sacerdocio y se acostaban con las mujeres que cuidaban el templo. Aleluya. No solo eso, sino que dice que, hermano, no respetaban las ofrendas hacia Dios. El pueblo venía con los sacrificios y ellos, hermano, en vez de dejar que se realizaran esas ofrendas y esos sacrificios, ellos tomaban de lo que no debían tomar para su beneficio propio, de la gordura de la carne, que era para, ¿verdad?, glorificar. Imagínense, hermano, la mentalidad y, hermano, y la decadencia espiritual a la que el pueblo de Israel había llegado. Cuando nosotros, hermano, dejamos que nuestra vida espiritual poco a poco se vaya, hermano, diluyendo en el mundo, hermano, social que hoy día tenemos, empezamos a ver las consecuencias, empezamos a ver la frialdad en nuestros corazones, empezamos a ver que las cosas de Dios ocupan un segundo plano, aunque nosotros decimos que Dios es primero. Aleluya. Pero los hechos nuestros hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Empezamos a ver que, hermano, no es verdad lo que decimos. Nosotros mismos sabemos que estamos haciendo cosas indebidas y cosas que no están bien. Pero aún así no hayamos cómo cambiarlas, no hayamos cómo, hermano, vencerlas, no hayamos cómo hacer para que esas cosas no sigan adelante. Así que cuando miramos la historia del pueblo de Israel y lo que estaba sucediendo, nos damos cuenta que esos tiempos y nuestros tiempos no son muy diferentes. Aleluya. No son muy diferentes. Hay muchas cosas en común, hermano, que hoy día nosotros tenemos. ¿Por causa de qué? Por causa de que hemos poco a poco, hermano, dejado, hermano, que la frialdad espiritual llegue a nuestra vida y a nuestro corazón. Por eso en esta noche debemos decirle al Señor: Señor, necesitamos un avivamiento, necesitamos un avivamiento, necesitamos, Señor, que hagas algo con mi corazón, necesitamos, Padre, que hagas algo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Amén. Cuando miramos, hermano, la gran necesidad de avivamiento, hermano, que tenemos el día de hoy, nos damos cuenta, ¿verdad?, que en los días del profeta Samuel era un hombre que, hermano, fue levantado por Dios para traerle luz, hermano, una luz de avivamiento al pueblo de Israel, a esa nación, ¿verdad? En los oscuros días de los jueces, la palabra de Dios nos enseña, es verdad, que prevalecía en cada corazón y en cada vida el deseo de hacer lo que bien le pareciera a cualquiera. Y debido a este ambiente de decadencia, la nación toda se fue deslizando cada vez más por el barranco de la corrupción moral y espiritual, hasta el punto de que la palabra de Dios no se escuchaba. Aleluya. Mire,
Santiago en el Nuevo Testamento nos hace a nosotros una idea, hermano, basado, me imagino, en los conocimientos antiguos de la palabra de Dios, porque no podemos decir que en el Nuevo Testamento, hermano, todo lo que hay en el Nuevo Testamento es, hermano, ¿cómo decimos? Como una palabra nueva, una palabra nueva, una palabra nueva. No, yo pienso que es una revelación, hermano, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en el sentido, hermano, de que los hombres miraban lo que Dios quería en el Antiguo Testamento y a través del Espíritu fue revelada la verdad de la esencia de la petición de Dios en los pasajes de la ley. Por eso, cuando el apóstol Pablo nos habla, hermano, en las cartas, hermano, en el libro de Gálatas y en el libro de los Efesios y en varias de estas cartas, él dice algo muy interesante: la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, el problema no está en que si la ley es mala o no es buena. La ley es buena, dijo él, pero siempre y cuando la uses legítimamente, porque si la ganas religiosamente, estás perdido. ¿Por qué? Porque no puedes cumplir lo que ella dice. Por eso es necesario el hombre que se acerca a Dios y trata de cumplir la ley, está perdido. Aleluya. Nadie pudo hacerlo. Nadie, hermano, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, pudo cumplir la ley. Por eso tuvo que venir Cristo, para darnos la oportunidad de que nosotros, hermano, experimentáramos la victoria, hermano, que Cristo logró a través de su vida en esta tierra. ¿Sí? O sea, yo no puedo cumplir la ley, pero a través de Cristo, Cristo me da la oportunidad de que yo me declare vencedor, porque ahora, hermano, puedo caminar bajo la gracia y no bajo la ley, hermano, de Dios, hermano, que me acusa constantemente. Hoy sé que hay alguien que me ha perdonado, aleluya, lo que la ley jamás pudo hacer. Y eso se llama avivamiento, entender lo maravilloso del amor de Dios a través, hermano, de su santa palabra. Así que cuando hablamos, hermano, de Santiago, Santiago dice algo muy interesante: no sean solamente oidores olvidadizos. ¿Qué quiere decir? Que habemos muchos dentro de la iglesia, hermanos, que oímos la palabra de Dios, pero no la escuchamos. ¿Sí? ¿Me explico? A veces, hermano, oímos un ruido, pero para poder entender lo que ese ruido es, tenemos que agudizar el sentido. ¿Sí o no? A veces cuando sucede algo, oímos un grito o algo, agudizamos el oído para oír qué es lo que está pasando. Eso es poner atención. Eso es escuchar. Cuando usted, hermano, oye la palabra de Dios, pero no agudiza su sentido para oír esa palabra, hermano, está solamente oyendo un sonido, del cual después nos olvidamos, del cual después, hermano, nos vamos, ¿verdad?, poco a poco haciendo, ¿verdad?, a un lado, y dejamos, hermano, la importancia de lo que es la palabra de Dios. Y lo mismo sucedía en los días de Samuel. La gente no estaba escuchando la palabra de Dios, ya no le interesaba oír la palabra de Dios. Se conformaban, hermano, con los ritos, se conformaban, hermano, con todo ese tipo de acciones, pero no escuchaban la palabra de Dios. Aleluya. En el capítulo 3, verso 1, miren lo que dice aquí, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Oiga eso. ¿Lo repetimos? Capítulo 3, no cierre su Biblia, estamos en Samuel. Capítulo 3, capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová
llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Ahora ponga atención a esto que es importante. ¿Dónde estaba dormido Samuel? En el templo. Estaba dormido en el templo donde estaba el arca de Dios. Mire, hermano, a veces hay palabras que nos resultan un poquitito así como bueno, pues es que esa era la habitación donde descansaban. Dios siempre tiene un plan perfecto para hablarle a nuestra vida y a nuestro corazón. El hombre de Dios tiene que aprender, hermano, que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Dile al que está a tu lado: tú eres templo y morada. Amén. Y tu sueño, escúchame bien esto, cuando en la palabra de Dios dice que el hombre de Dios llamado Samuel estaba dormido junto al arca, el hombre de Dios en nuestro tiempo debe de aprender, hermano, que como templo y morada de Dios deben de estar siempre cerca de esa presencia que nos trae a nosotros bendición de lo alto. Cuando usted, hermano, entiende lo que, hermano, hay dentro de usted mismo, usted se acerca continuamente a Dios, hermano, ¿para qué? Para escucharlo hablar. Dios no va a hablar de otra manera. Dios va a hablar cuando el hombre se acerca a Él y espera atentamente, hermano, cerca de su presencia, hermano, la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? Dios habla en nuestro tiempo a través de la oración, a través de su palabra, a través del ayuno, a través de la congregación, a través de la lectura, a través de la meditación. Pero ahora, ¿cuánto tiempo nosotros hacemos para lograr eso? Aleluya. ¿Cuánto tiempo, hermano, dejamos en nuestra vida para que Dios hable a nuestro corazón? ¿Por qué es que estamos como estamos el día de hoy en la iglesia? Y no estoy hablando de esta iglesia nomás, estoy hablando de la iglesia del Señor. ¿Por qué estamos como estamos? Porque nos hemos alejado del templo. Pero no del templo, hermano, físico que aquí hay, sino del templo espiritual que hay en nuestro corazón. El propósito de Dios es que usted y yo aprendamos a ¿qué? A ponerle fuego en el altar de este templo. ¿Sí? Usted debe de saber, hermano, que hermano, cuando usted quiere mantener un fuego ardiendo, hay que estarle amontonando, hermano, cierto tipo de cosas para que el fuego esté avivado, ¿sí o no? En el templo nuestro hay un altar, y hay un altar que necesita fuego. Aleluya. Y Dios ya puso ese fuego en cada corazón, pero nosotros tenemos que estar ¿qué? Manteniéndolo encendido. Aleluya. O sea, a veces la gente quiere que seamos nosotros los que le encendamos el fuego, que yo me agarre soplándole para que se encienda el fuego. Aleluya. No. Yo tengo que avivar el fuego de mi corazón, el fuego del templo, hermano, que yo soy, que tengo en mí. Y yo tengo que ponerle eso que se necesita. ¿Para qué? Para que el fuego no se apague, para que no se baje la llama, para que esté siempre encendida, para que siempre haya ese deseo, hermano, de darle a Dios, hermano, mucho más de lo que ya le hemos dado en nuestra vida diaria. Aleluya. ¿Quién es el responsable de eso? Usted. ¿Quién es el responsable de esto? Yo. Tenemos que estar continuamente, hermano, orando, leyendo su palabra, escudriñándola, hermano, meditando en lo que ella dice. ¿Para qué? Para que el fuego de Dios que está en mi vida se avive. Ahora, ¿por qué es necesario que el fuego se avive? Porque al avivarse el fuego, la luz de Dios empieza a gobernar nuestras vidas. ¿Cómo puede un creyente que es luz, hermano, estar en tinieblas por dentro? Ah, gloria a Dios. ¿Cómo se puede estar, hermano, avivado si el fuego interno está apagado? Una llamita ahí que, como veladora, que un soplido y ya estuvo, se acabó. Por eso el día de hoy en la iglesia ya no miramos, ¿verdad?, las maravillas, y ya no oímos la voz de Dios. Yo creo que la iglesia de hoy piensa que Dios es mudo. Pero no,
Una equivocación muy grande. Dios sigue hablando en nuestro tiempo. Dios sigue teniendo el poder de comunicarse con los suyos. Dios quiere seguir, hermano, comunicándose con los que ama. Aleluya. Pero necesitamos comprender y entender, aleluya, que Dios tiene un sistema muy especial para poder acercarse a nosotros y poder tener esa comunicación en nuestra vida personal. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Así que imagínense la necesidad tan grande que tenemos, hermano, de un avivamiento. Dice la palabra de Dios también hablando de esto, que la adoración a Dios en aquellos días no era verdadera. Lo que la gente expresaba en su adoración no tenía ningún efecto sobre sus vidas durante la semana. ¿Sí? Cuando hablamos de la adoración a Dios, yo no sé, hermano, ¿cuántos de ustedes, hermano, se gozan verdaderamente en las cosas de Dios? ¿Cuántos de ustedes, hermano, le rinden a Dios una adoración, podríamos decir, ya no quiero decir extrema, pero una adoración regular en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes, hermano, se deleitan con su palabra? ¿Cuántos de ustedes tienen, hermano, ese tiempo glorioso donde pueden sentir que esa presencia de Dios se acerca muy cerquitas a usted? ¿Hace cuánto tiempo que usted escucha la palabra, que oye, hermano, la escritura, que oye un mensaje y sus ojos, hermano, se le llenan de lágrimas? ¿Cuánto tiempo hace que no siente que su corazoncito se hace así, hermano, como muy suavecito cuando escucha la palabra de Dios? O cuando nos ponemos en oración, hermano, ¿cuántas veces hemos sentido que su presencia se acerca a nosotros? E inmediatamente, hermano, nuestro corazón siente, hermano, que algo muy grande nos hace a nosotros pequeñitos. Eso es adoración. Por eso, mire, a veces yo cuando miro, hermano, que venimos al templo y estamos ahí, que ni abrimos la boca, hermano, no entiendo, hermano, eso, la verdad. Porque venimos a buscar su presencia, venimos a derramar nuestro corazón, venimos a decirle a Dios, Señor, aquí estoy delante de ti. ¿Sí? Cuando venimos al templo el día del servicio, venimos a cantarle, venimos a adorarle, venimos a darle algo especial de nosotros mismos. Aleluya. Sí, porque la verdad les digo, no somos unos profesionales en el canto. La iglesia completa no es una profesional, a no ser que sea un profesional en el canto y me esté equivocando. Pero eso no es lo que Dios está buscando. Dios no viene a preguntarnos quién fue a estudiar música este fin de semana, ¿verdad que no? Él quiere ver que de nosotros, hermano, venga ese deseo de brindarle a Dios una alabanza. Que salga fea no le hace de nuestra boca, pero que salga con todo el deseo de alabarlo y de glorificarlo, hermano, en la hora de la adoración a Dios. Aleluya. Denle gloria al Señor. Se necesita un avivamiento. Se necesita, hermano, que entendamos la necesidad de tener un avivamiento, de comprender la necesidad tan grande que tenemos de ese avivamiento. Dios, hermano, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pero necesitamos entender que mientras no cambiemos nuestra manera de pensar en este sentido, tendremos problemas en nuestra vida de adoración, en nuestra vida de relación con Dios, en nuestra vida, hermano, de iglesia. Aleluya. Hay mucha adoración que se practica el día de hoy que es vana porque dice está vacía de la presencia del Señor. La adoración no es una fiesta, es una participación con Dios para glorificarlo a Él. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, hay diferentes etapas de tiempo que realizamos en la congregación. Venimos al principio y entramos con alegría delante de su presencia porque sabemos que Dios está en este lugar. ¿Ah? ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Dios está en medio de nosotros. Por eso venimos ¿con qué? Con mucha alegría. Venimos contentos, hermano, a la iglesia. Venimos felices de tener la oportunidad de llegar un día más para estar delante de Dios. Aleluya. Pero cuando llegamos al templo hay diferentes etapas de desarrollo. Empezamos, hermano, con una oración, con un salmo. Empezamos, hermano, dándole al Señor, ¿verdad?, el privilegio de ser Él el que empiece a bendecirnos a través
través de su palabra. Después venimos y contamos testimonios y exaltamos su nombre diciendo las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros en el transcurso de nuestro diario vivir. Luego venimos y le damos, ¿verdad?, algo de lo mucho que Dios nos da en agradecimiento por esa bendición tan maravillosa que tenemos de parte de Dios, que cada día se preocupa por sostenernos. Así que venimos y le damos a Dios, ¿verdad? Hay etapas en el desarrollo. No se muestra la adoración solamente levantando las manos y cantando las alabanzas. Se muestra también en cuando nosotros venimos y le decimos: Señor, yo quiero adorarte con lo que tú me das. Porque si algo tengo, es porque tú me lo has dado. Si yo poseo algo, es porque tú has sido bueno conmigo. ¿Ah? Oiga, y cuando entramos ya en ese sistema, ya cuando entramos en ese nivel, la cosa cambia, la mentalidad de nosotros empieza a perfilarse en esa dirección. Así que cuando viene la alabanza, aleluya. Cuando viene la alabanza, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque entramos delante de su presencia, hermano. Ya no llegamos, hermano, al templo, ya no llegamos, ¿verdad?, contentos a la iglesia, felices, ¿verdad?, alabando a Dios, sino que ahora entramos delante de la presencia de Dios, pero con un canto que ya sabemos, que cantamos cada 8 días, que siempre lo tenemos ahí, pero que ahora sale de lo profundo de mi corazón para que Él sea glorificado. Aleluya, bendito sea su nombre. Solo piense en esta noche, y se lo voy a decir de esta manera: supongamos que se muriera uno de ustedes hoy. Gloria a Dios, Dios se goza en la muerte de sus santos. Usted se muere en esta noche. ¿Sí? Oiga bien, usted se va a morir en esta noche. Y hermano, usted va a la presencia de Dios. ¿Cuál canto de los que cantamos aquí en la iglesia le va a cantar al Señor delante de su presencia? Solo para que se dé una idea. ¿Qué vamos a hacer, hermano? O sea, solo le pido a usted que se dé una idea de lo que estamos hablando. Que a veces, hermano, hemos cantado meses los cantos y muchos de ustedes no se lo saben. Gloria a Dios. Y usted se muere hoy. Amén. ¿Qué? Va a chiflar allá en el cielo. Va a chiflar allá. Usted va a ser de los chifladores allá a un lado. De los de la alabanza. De los chifladores de la alabanza. Eso no existe, hermano, en la palabra de Dios. Allá no existe eso, hermano. Gloria a Dios. Pero solo para que se dé una idea de lo que está sucediendo en la iglesia, hermano. Y bueno, voy a decirlo solo de esta, pero si algún pastor nos ve en otra congregación, espero que en su congregación todos se sepan las alabanzas que se cantan, hermano, dentro de la iglesia. A nosotros casi por lo regular no nos gusta estar cambiando todos los cantos regularmente, pero los cantos que tenemos por años los hemos cantado. Es raro que incluyamos uno nuevo allá cada año nuevo. Ya viene el año nuevo y vamos a poner otro nuevo, ¿verdad? Y para esto, ¿verdad? Los que cantamos extras, que de verdad que muchas veces tenemos solo de Navidad los villancicos, ¿no? Va a llegar allá delante de la presencia del Señor con mi burrito. Eso va a llegar allá. Hermano, por favor, aleluya. ¿Sí? Tuki. Bien alegre. Adoración, hermano. Por eso cuando usted viene aquí, no es un asunto de ¿cuál van a cantar? ¿Cuál se va a tocar hoy? ¿O qué? Nosotros vamos a cantar los mismos cantos que hemos cantado siempre. Pero la pregunta es, ¿cuál es el canto que usted le va a cantar a Dios? ¿Cuál es el canto que usted, hermano, va a tomar para decirle al Señor lo maravilloso que es Dios en la vida suya? Eso es adoración. Bueno, es uno que me salga. Que lo exprese, ¿verdad? Que usted lo sienta, que sea el mismo canto repetido de todos los días de semana que venimos al servicio, pero ese día es suyo. Y para que si en ese momento se muere, usted llega a la presencia de Dios y usted le sigue cantando ese canto que sale de lo profundo de su corazón. ¿Me explico? Por eso, hermano, cuando estamos hablando del avivamiento, quiero que vea, hermano, lo necesitados que estamos de un avivamiento.
lo necesitados que estamos, hermano, de poner atención en nuestra vida cristiana, hermano, a ese avivamiento. Pero un avivamiento para nosotros, para nuestra vida, porque de esa manera, créamelo, la iglesia será bendecida con un avivamiento. Los creyentes serán bendecidos con un avivamiento. No se trata solamente de venir al servicio, no se trata solamente de ser parte del culto, se trata de que nosotros, hermano, nos convirtamos en parte de ese desarrollo. Gloria a Dios. ¿Estamos siendo bendecidos? Amén. Aleluya. La Biblia nos dice del capítulo 4 y el verso número 17, vea. Vamos a ir al verso 17. Voy a leerles desde el verso 15. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice: era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finnes, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Oigo eso? El pueblo de Israel, hermano, había perdido, ¿sí?, el arca del pacto, ¿sí? El arca del pacto había sido capturada por los filisteos, y cuando Elí se entera de todo esto, cae hacia atrás, se quebra el cuello y dice la escritura que muere. ¿Por qué? Porque era un hombre gordo, era una persona obesa, ¿verdad? Y el mismo peso de él, ¿verdad?, lo desnucó. Cuando miramos esta parte de la escritura, nos damos cuenta del problema, hermano, de aquellos días. Imagínense que ahora tenemos aquí a un sacerdote o a un sumo sacerdote ciego. ¿Qué dice la escritura de Dios? La escritura de Dios dice que si un ciego trata de guiar a otro ciego, los dos van a caer en el mismo hoyo, ¿verdad que sí? También nos dice que si tu hermano tiene una paja en el ojo, antes de tratar de sacarle esa paja, primero mira la viga que tienes tú en el ojo tuyo, y entonces, ¿verdad?, ayuda a tu hermano. Cuando estamos mirando acerca de estas cosas, el Señor Jesús no habló solamente por hablar. Imagínense cuando nosotros vemos el problema, miramos la situación, vemos lo que está sucediendo en la congregación, miramos a los hermanos cabeceando en los servicios y todavía no decimos nada. ¿Qué quiere decir? Que estamos como Finnes, que estamos, hermano, como Elí, que estamos, hermano, como este sacerdote gordo y ciego, hermano, que no se daba cuenta del problema que había en Israel. ¿Por qué? Porque él era ya de edad avanzada. Dios está esperando que nosotros, hermano, no nos callemos, que digamos la verdad, que enfrentemos la realidad de nuestra vida espiritual. Porque si usted se llega a morir en esta noche y yo no fui lo suficientemente capaz de venirle a decir a usted la necesidad tan grande que tenemos como pueblo de Dios, como iglesia del Señor en este lugar, hermano, estamos en un problema. Porque se pierde usted y usted me puede condenar a mí también. Aleluya. ¿Sí? Yo por haberlo engañado y usted, hermano, porque digo, yo me iré al infierno también por estar, hermano, ciego en mi vida espiritual, por pensar que todo está bien, por creer que así debe de ser la iglesia, por creer que así deben de comportarse los creyentes. Pero en esta noche le digo, no, necesitamos un avivamiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos cambiar esa mentalidad. Necesitamos cada uno de nosotros buscar ese avivamiento. Necesitamos transformar nuestra mente. Necesitamos transformar nuestra vida espiritual. Aleluya. Entender, hermano, que no podemos perder lo más preciado que Dios nos ha dado. Aleluya. No podemos perder esa presencia gloriosa, esa sangre maravillosa que fue derramada en la cruz del Calvario, con la cual nosotros hemos sido lavados y limpiados delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios.
No nos pueden quitar, hermano, lo que Dios nos ha dado. No nos pueden arrebatar de nuestra mano lo que Dios nos dio el día que creímos al Señor Jesucristo. Ni las cosas del mundo, ni las cosas, hermano, personales, nada, no nos pueden quitar eso. Y si alguien intenta quitarlo, es el momento de ponernos, hermano, y pedirle a Dios su ayuda y decirle: ayuda, Señor, mi corazón y mi vida. Necesito un avivamiento, necesito una transformación. Si usted mira, hermano, que para todas las cosas del Espíritu le da flojera, para todas las cosas de Dios le da pereza, es el momento de cambiar eso, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel perdió lo más preciado que tenía. La iglesia no puede perder lo más hermoso que Dios les ha dado. ¿Y qué es lo más hermoso que nos han dado? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria en esta noche. No podemos perder nada de eso. No podemos perder las cosas que verdaderamente son importantes en nuestra vida espiritual. No podemos dejar, hermano, que esas cosas se vayan yendo, hermano, de nuestra vida. Oh, no. Tenemos que volver, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver a incendiarnos de Dios. Tenemos que volver otra vez a avivar el fuego del altar de nuestro corazón. Aleluya. Si no estabas orando, es el tiempo de orar. Si no estabas leyendo su palabra, es el tiempo de escudriñarla. Aleluya. ¿Sí? Es el tiempo de cambiar nuestra mentalidad. Es el tiempo de transformar nuestra manera de pensar en las cosas de Dios. Por eso, hermano, en esta noche yo le estoy leyendo la historia de este pueblo, hermano, de Israel en los días de Samuel. Y ve, hermano, la situación en la que se encontraban. ¿Cómo era posible? Hermano, imagínese, con razón, hermano, estaba como estaba el pueblo. Un sacerdote ciego. Aleluya. Cuando hablamos de un sacerdote ciego, no nos estamos refiriendo a un hombre, hermano, que aquí la Biblia habla de un sacerdote ciego, pero en nuestro tiempo un sacerdote ciego o un hombre de Dios, un pastor, hermano, ciego, es aquel, hermano, que no está mirando el problema de la iglesia el día de hoy. Que pensamos que los eventos, las fiestas, hermano, el grupo de gente, hermano, eso es todo en la congregación. No. Tenemos que aprender que el principio de la iglesia no puede ser diluido. La iglesia tiene que ser la iglesia que Cristo edificó en el libro de los Hechos. Una iglesia que se reúna a orar y a clamar, que sienta la presencia de Dios. Una iglesia, hermano, que mire las maravillas de Dios. Una iglesia que sienta y mire a los ángeles de Dios moviéndose en medio, hermano, de sus oraciones. Aleluya. Ese es el llamado de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Y si lo hemos perdido en el caminar de nuestros días, nos hemos ido, hermano, aclimatando porque pensamos que eso era lo que así se hace en todas las iglesias, pues estamos equivocados. Dios nos llama ¿a qué? A avivar nuestro corazón. Nos llama a tener un avivamiento. Nos llama a levantarnos en el nombre de Jesús y decirle: Señor, no quiero perder lo que tú me has dado. No quiero que me quiten lo que yo tengo, ¿verdad? En tu nombre, aleluya. No quiero dejar, Señor, perdido o dar por perdido aquello que me pertenece en el nombre de Jesús. En esta noche declaramos y decimos: necesitamos un avivamiento en cada corazón, en cada vida. Necesitamos un avivamiento en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en cada uno de nosotros. Aleluya. Por eso es importante lo que estaba sucediendo en aquellos días. Imagínense, Dios tuvo que obrar de una manera tremenda, hermano, en el pueblo de Israel. Dios tuvo que hacer cosas maravillosas para volver otra vez a levantar a ese pueblo, hermano, que se estaba deslizando y se estaba alejando cada día más de la presencia de Dios. Si nos hiciéramos una pregunta el día de hoy, con toda honestidad en nuestro corazón, y dijéramos: ¿dónde está Dios en nuestra vida? ¿En qué lugar tenemos a Dios en nuestro corazón? Aleluya. ¿Cuál sería nuestra respuesta a una pregunta como eso?
Porque muchas veces decimos rápidamente, religiosamente, oh, Dios es primero para mí. Pero los hechos tuyos no dicen lo mismo. Los hechos nuestros muchas veces no dicen lo mismo. Por eso es importante delante de Dios abrir nuestro corazón y sin pena, hermano, sin vergüenza, demostrar que verdaderamente estamos necesitados, hermano, de un avivamiento en el corazón. Póngase de pie en esta noche, aleluya. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios a un lado, cuando empezamos a dedicarnos a una adoración muerta, y cuando empezamos a sentir que Dios no está presente, uno no puede ver fácilmente los problemas espirituales, hermano, que ponen en evidencia la gran necesidad que tenemos de un avivamiento. ¿Sí? Al igual que en los días de Samuel, nosotros también estamos plagados, hermano, de muchos problemas espirituales que producen un problema en nuestra vida, ¿verdad? Y también nosotros, ¿verdad? Muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos a un lado la palabra de Dios, dejamos a un lado la adoración, y después nos preguntamos, ¿dónde está Dios en nuestra vida? Aleluya. Creo que es el momento de recapacitar y de venir a su presencia y decirle, Señor, yo necesito un avivamiento. Ahí donde usted se encuentra, oremos. Padre Santo y Eterno, en esta noche, Señor, delante de tu presencia, Padre, hemos entendido lo que Samuel, Señor, nos está diciendo a través de este libro, lo que tú nos estás hablando a través de tu Espíritu Santo. Y lo primero que hacemos, Padre, es pedirte perdón por nuestras desobediencias y por nuestra rebeldía, Señor. Reconocemos, Padre, que sin darnos cuenta nos hemos ido poco a poco, Señor, descuidando. Ya leer tu palabra ya no es tan importante para nosotros. Orar, Señor, ya no es como antes, Señor, que buscábamos con un corazón dispuesto, Señor, sentir la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Poco a poco, mi Dios, nos hemos ido deslizando, Señor, al punto de que muchos de nosotros, tal vez, Señor, casi hemos perdido lo más hermoso y precioso que tú nos has dado. Y es el sacrificio de tu Hijo, Señor, en la cruz. Perdónanos por fallar de esa manera. Perdónanos, Señor, por descuidarnos de esa forma. Perdónanos, Padre, por no poner ninguna, Señor, objeción, Padre, al diablo, cuando ha querido venir, Señor, para hacernos caer en el pecado. En el nombre glorioso de Jesús, en esta noche te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas y nuestro error. Te pedimos perdón por nuestra debilidad. Te pedimos perdón por mi pecado primeramente, Señor. Y te pedimos que ya no queremos ser así, Señor. Ya no queremos eso, queremos un avivamiento, Señor. Queremos avivar el fuego de nuestro corazón.